Entonces esa política de corporativización es la que ha hecho mucho mal durante muchos años a los campesinos. Pero hoy hay un aire nuevo. Y cuando digo hoy hay un aire nuevo, pues es del 94, no es porque haya subido López Obrador, no sé, es del 94. Un aire nuevo en donde los campesinos ya no quieren seguir siendo materia solamente para el voto verde, pero también los campesinos ya no quieren seguir sufriendo la represión. ¿Por qué? Porque en épocas pasadas, y ahora sí voy a decir épocas pasadas, han sido víctimas de la represión. Entonces el gobierno siempre ha querido que las organizaciones campesinas, como también con los sindicatos de trabajadores, enchufados al gobierno. Y eso ha hecho mucho mal. Mucho mal porque entonces se liquida la independencia, se liquida la democracia al interior de las organizaciones, ¿verdad? Pero hoy estamos en una etapa diferente y que empieza, tengo que reiterarlo, con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nos sacudió, sí. ¿Podemos pertenecer o no al STL? Esa es otra cosa. Pero no podemos negar que es un fenómeno, digamos, un planteamiento que nos sacudió, nos cimbró y nos hizo pensar en la necesidad de que debemos de cambiar, de que debemos no limosnear, sino exigir, sí, de que debemos organizarnos, no de manera enchufada con el gobierno, sino de manera independiente. Esa es la virtud del EZLN. No vamos a analizar la política de Marcos, etcétera, etcétera, pero fue la que trajo un aire fresco y estamos en ese periodo. ¿Cuáles son rápidamente digo, cuáles son las demandas actuales de los movimientos? ¿O qué movimientos existen? Existe el movimiento por la defensa de los recursos naturales. Existe el movimiento en contra de las empresas, del extractivismo. Existe el movimiento en contra de las minas, principalmente los canadienses, pero no solamente los canadienses, sino también los gringos y los holandeses, etcétera, etcétera. Pero hoy, no este día, sino hace poco, los campesinos buscan englobar todo eso, y entonces es un gran movimiento que está abarcando a todo el país, que dice, es nuestro movimiento, y así lo plantean, es por la defensa del territorio. Ya no es la defensa de la parcelita, es la defensa del territorio. ¿Y qué significa? Y en ese proceso estamos, y están ustedes también. ¿Qué significa la defensa del territorio? Claro, la defensa de la parcela, claro. Pero es la defensa de los recursos naturales, la defensa del agua, la defensa de los cerros, etc. Pero eso dado en un contexto también de defensa, que es la defensa del medio ambiente. Entonces quiere decir la implantación de la cuestión agroecológica, que es lo que nos debe de permear dentro de las escuelas campesinas, ¿no? Yo terminaría con esto. Es muy amplio, pero espero que ustedes puedan participar de manera activa. Ese es un panorama de carácter general, y hay una cuestión. Construyamos, aunque sean grupos pequeños, que sean antisistémicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos en contra del sistema. No podemos decir, hay una escuela campesina de tal lugar, pues sí estamos de acuerdo. Pues no. Estamos en contra del sistema de explotación, de saqueo, de despojo, de discriminación, etc. Y dentro de eso solamente quiero reivindicar, dentro de estos procesos históricos,
el papel tan importante que han jugado las mujeres al lado de los hombres. Si no lo podemos porque hay un velo que oculta el quehacer de las mujeres. Entonces tenemos que ir descorriendo ese velo que se debe. Muchas gracias y ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Constado don José, al cual pues cuido, y pues esa razón me hace retirarme de ustedes. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes, sin antes mencionarles algo. Les digo que de la lucha del agua ha sido muy grande y muy extensa. Por razón de tiempo no es posible exponer todo. Pero 10 años después de lo que yo les platiqué, otra vuelta por la lucha del agua, como les platico y está en un libro escrito, tuve que estar en la cárcel, y un orgullo para mí. Un orgullo para mí por haber pedido agua para el pueblo, defender ese líquido, y no obstante a ello, aquí estoy. No obstante a ello, aquí estoy. Hace apenas unos 9 años con Miguel, tuvimos otra lucha, también por el agua, donde están dando muestra esos tubos también, ¿verdad? Que logramos otra lucha, y que también lo interesante es haber ganado, ¿verdad? Entonces, yo les digo nuevamente, unidos, unidos sí se puede. Aquí está un viejillo de 88 años dando muestra que es posible. Muchas gracias por todo. Me despido de ustedes. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Don José está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Don José está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Don José está presente! Es importante señalar esto de por qué estamos en un movimiento ahorita, a pesar de que se canceló el nuevo aeropuerto, por qué seguimos en movimiento. Y eso hay que señalar, porque ahorita en la actualidad se ha rebuscado, también el gobierno se organiza también y tiene nuevas estrategias de lucha. Entonces, una de las nuevas estrategias de lucha que ha agarrado y que siempre hemos como organizaciones no hemos tomado en cuenta es a través de manipular los instrumentos que tienen de ley, y uno de ellos son los planes de ordenamientos ecológicos del territorio, que por ley se debe hacer. Cada gobierno que entra debe hacer un plan de ordenamiento ecológico del territorio para decir que su gobierno es sustentable. Pero a través de ese tipo de planes de ordenamiento genera las estrategias para intervenir y despojar del territorio. Entonces, una de esas nuevas estrategias que ha impulsado en el Estado de México, que es donde estamos teniendo el movimiento, es justificar de manera ambiental que la zona donde estaba el nuevo aeropuerto es una zona que debe de urbanizarse. Y así está planteado, a través de manejado como una situación sustentable. Y a raíz de eso ha pasado desapercibido, y la gente no lo ha tomado mucho en cuenta, toda la destrucción que hubo en la zona y por qué seguimos peleando. De manera oficial se reconoce el daño a 160 cerros donde se sacaron material minero pétreo, como es el tezontle, para la construcción del aeropuerto, pero en realidad son como 250 cerros que están en la zona del oriente del Estado de México. Aquí también, ya nos habían platicado que también de por aquí sacaron, y aparte están en municipios de Hidalgo y de Tlaxcala, ¿no? Donde hubo cerros que también fueron afectados. La implicación que tiene esto es de que se afecta la infiltración del agua, y por lo tanto se va a afectar la cantidad de agua que van a manejar los manantiales. Y entonces esto afecta no solo esa zona, sino a todo el Valle de México. Entonces todos debemos de tener en cuenta esa situación, y eso lo justifican con esa manipulación que hacen de ese tipo de leyes, ¿no? que tenemos establecidas, que México es rico en esas leyes, pero se manejan mal para afectar a la gente, ¿no? Y otra cosa que tenemos es que hay una organización que se llama No Más Derroches, no sé si le han oído hablar de ella. No Más Derroches es la organización de los empresarios que ha estado deteniéndose. Ahorita generó 150 amparos contra la decisión de la cancelación del aeropuerto. Entonces esos 140 amparos que tiene
ahorita está haciendo planteamientos que van hasta en contra de su mismo nombre, ¿no? Como empresarios, pues estaban dolidos de que se les haya parado el aeropuerto. Y quiero decirles que la zona no aguanta un aeropuerto más. Sea en Santa Lucía, sea ahí, no se debe construir un aeropuerto más porque ya no hay agua en la zona. Entonces, al no haber agua, entonces es muy importante que no permitamos que se construya un aeropuerto más y que se aprovechen los aeropuertos que ya existen. Hay el aeropuerto de Puebla, el aeropuerto de Cuernavaca y el aeropuerto de Toluca son aeropuertos que son denominados internacionales. Y todo lo único que hay que hacer es adecuarlos para satisfacer la demanda que se tiene sobre pues, el uso aéreo de los espacios, ¿no? Bueno, entonces no se requiere otro aeropuerto porque además el aeropuerto que estaba planteado para esa zona estaría gastando 8,000 metros cúbicos diarios de agua. Entonces, pues básicamente nos dejaría sin agua a los que vivimos ahí. Entonces, en ese sentido les estoy yo platicando esto para que ustedes sepan que cómo se manipulan las leyes y lo que está sucediendo, porque además el gobierno hizo algo más inteligente que nos sorprendió a todos, porque primero Vicente Fox pagaba 7 pesos el metro cuadrado para quitárselo a la gente que vive ahí. Entonces imagínense lo que son 7 pesos de metros cuadrados. Y ahorita lo que hizo el Estado fue ofrecer 1,200,000 pesos por hectárea, lo cual es una forma más inteligente de despojar del territorio. ¿Por qué? Porque le está pagando a 120 pesos el metro cuadrado. Y el terreno, cuando se empezaron a comprar, ya estaba alrededor de 7,000 pesos el metro cuadrado. Nomás para que vean cómo se manejan las cosas. Y lo que quieren construir ahorita en la zona es hacer una zona urbana y se planean construir alrededor de 15,000 viviendas en la zona. Y no hay agua. Bueno, entonces la idea que les platico esto es para que nosotros como diferentes organizaciones pues hagamos, yo me comprometo a apoyar un taller precisamente para que se interpreten esas leyes y que todos ustedes estén conscientes. Una de ellas es esa de cómo funcionan los planes de ordenamientos ecológicos del territorio, para qué sirven, con quién fueron hechos, y que ustedes por lo menos lean este tipo de instrumentos y lo sepan lo general interpretar y estar atentos. Lo hacen a través de una metodología especial y la gente debe darse a conocer al público, y supuestamente lo hacen en medios públicos que la gente no consulta, ¿no? Entonces, una manera es para lo del plan de ordenamiento ecológico del territorio del Estado de México. Eso lo sacaron en el Heraldo de Toluca. ¿Quién de ustedes lee el Heraldo de Toluca? Bueno, eso nomás se los digo, la forma de manipular que tiene el Estado. Bueno, entonces, eso está ahí la oferta, que podamos tener talleres de ese tipo que nos permitan avanzar y que no se olviden que ahora sí que la lucha sigue, y que si no hacemos algo, pues no va a haber agua. Ahora sí que no va a haber agua para todos, porque en realidad la misma Conagua reconoce que no hay agua en la zona. Entonces hay que tomar en cuenta la experiencia de los compañeros para ir teniendo agua, aunque sea de lluvia, porque la cosa está canija, ¿no? Y si no hacemos algo por la tierra ahí en esta zona, de que se pierda la agricultura de la región, pues garantizado que va a haber otro Ecatepec ahí en la zona. Sí, yo también quería mencionar otra lucha que hubo aquí en la región, principalmente en Chalco y aquí en Cocotitlán, que también nos encabezó don José Reynoso, que es más reciente. Yo creo que más de su empezó con la modificación de Salinas, de la ley agraria, en la que ya se podía vender los ejidos, ¿no? Toda esta zona pues era agrícola totalmente, pero a partir del 94 que se empezó a modificar la ley agraria, que ya se podía vender, la misma Sedesol empezó a promocionar las unidades habitacionales sobre territorios agrícolas, y fue así como la mancha urbana en el Estado de México empezó a crecer, ¿no? Así aceleradamente. Aquí en la región empezó en Ixtapaluca,
llegó a ser el municipio que más crecía, con más índice de crecimiento anual de toda Latinoamérica, porque llegaba lo que antes eran los ranchos agrícolas o ranchos ganaderos que tenían pozos de agua, se convertían en unidades habitacionales, porque de un jalón, una Casa Sara, Geo, Sadasi, Da Vivir, todos esos conglomerados de empresas de un solo tajo tenían cientos de hectáreas y un pozo de agua, que es lo que le pedía más o menos, lo poco que le pedía el gobierno del estado para poner una unidad habitacional, era garantizar el agua, garantizar las vialidades, la energía eléctrica y el predio, ¿no? Entonces lo que hacían era vender los ranchos ganaderos a estas empresas. Entonces empezaron en Ixtapaluca, llegaron a Chalco y ya venían hacia toda esta zona. Entonces fue cuando pues, yo estaba trabajando en Guardianes de los Volcanes aquí en Tlalmanalco, y gente de aquí de Tlapala, después de Cocotitlán, después de Cuautzingo, nos consultaba, ¿no? Porque ellos lo que querían, tuvieron una lucha aquí contra una unidad habitacional que se llama Los Álamos, que está ahí donde da la vuelta la carretera hacia acá, la federal, en donde todos estos pueblos que antes se organizaban por la defensa del agua, se organizaron en la defensa del territorio, como decía la maestra. Y lo que ellos no querían la unidad habitacional, pero como era un proyecto apoyado por el gobierno del Estado de México, en ese tiempo Arturo Montiel, se impuso, ¿no? Se impuso sobre la voluntad del pueblo. Llegaron 800 granaderos contra 50, 100 habitantes. Lo que hicieron fue poner retenes en las carreteras para que no llegaran los pueblos de alrededor a ayudar a estos pueblos, principalmente Cuautzingo y Tlapala, que es donde quedó esta primera unidad habitacional de aquí de la región. Y pues reprimieron a los pobladores, a los pocos que se pudieron juntar. Había helicópteros que lanzaban gases lacrimógenos que decían US Army, o sea, era armamento de los Estados Unidos, y eso pues eso los replegó a todo el movimiento, los replegó, y entonces lo que hicieron fue cambiar de estrategia. Entonces fue cuando a nosotros nos consultaron. Ellos lo que querían era ver dónde podían tener fuentes de bibliografía de agua, de medio ambiente, que les permitiera defender otra unidad habitacional que estaban haciendo a un ladito de esta que pusieron de 3.500 viviendas. Con estas políticas nacionales se hizo un plan de desarrollo municipal. Ahorita que lo que decía también el maestro de Chapingo, es a partir de ordenamientos de desarrollo urbano y ordenamientos ecológicos, en donde dice hacia dónde se puede crecer y hacia dónde no. Entonces ya no se puede crecer hacia el centro de la Ciudad de México, pero ahora se tiene que crecer hacia las periferias, ¿no? Y las periferias somos nosotros, este territorio. Y ahí fue cuando empezó en el 2003 un plan de desarrollo municipal en el que para Chalco iba a haber 110,000 viviendas, y el plan decía que eran principalmente para ciudades dormitorios, en donde iban a venir a dormir la mano de obra que va a la Ciudad de México a trabajar, y ya después se regresan a Chalco a dormir, ¿no? Y para eso pues necesitaban agua, necesitaban territorio, y era despojar a los campesinos que estaban alrededor de estos ranchos, junto con la Procuraduría Agraria. También se prestó a que pues ya nada más faltas tú, ya vendió tu vecino, ya vendió el otro, ya nada más vas a quedar tú aislado, pues ya mejor véndele a la unidad habitacional, ¿no? Así se la convencían a los campesinos para que vendieran sus tierras a estas unidades habitacionales.
Y ya fue con la organización que empezó con don José, ahora sí que los Josés, José Guzmán, José Reynoso, junto con varios pueblitos. Y ahí lo que hicieron fue declarar al municipio de Cocotitlán libre de unidades habitacionales y obligaron al presidente municipal a firmar. Pues ahí, si quieren ahorita ellos que lo vivieron, nosotros nada más estuvimos apoyando como de fuera, ellos que lo vivieron lo podrán contar mejor. Pero nosotros lo que hicimos fue foros, invitamos a otros ambientalistas, invitamos a al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que son abogados ambientales, y nos ayudaron a parar la otra unidad sin tener que hacer el enfrentamiento, ¿no? Por eso era importante esto de las leyes, porque también las leyes las podemos usar a nuestro favor para detener este crecimiento urbano desmedido, ¿no? Y pues si no fuera por ese movimiento, aquí Chalco y Cocotitlán pues sería, como lo decían por ahí, otro Ecatepec lleno de unidades habitacionales, porque aquí todavía hay agua que para esas unidades habitacionales, ¿no? Entonces pues sí se ha crecido Chalco en unidades habitacionales, pero no como lo que querían, ¿no? Pues no llega ni a la mitad, quizá la tercera parte de lo que ellos querían crecer. Y entonces esa es otra lucha que se dio, que también era importante recordar, ¿no? Pues como ustedes verán, es mucha historia, ¿no? Mucha historia, muchos detalles, muy enriquecedor esto para las siguientes luchas, ¿no? Pues se nos vienen más todavía, y no sé si alguien quiera tomar la palabra. Pues ya llegó la comida, también ya vamos a entrarle también, ¿no? Porque ya nos retrasamos, el asunto era 1 hora, ya llevamos casi 2, y ya le comimos a Paco. ya le comimos a Paco su tiempo ahorita. ¿Alguien más? Sí, sí.